Hermanos, estuve pensando, hace días que vengo pensando en este tema. Tuve la oportunidad de dar una conferencia sobre esto en un lugar y me pareció un tema excelente para consultarlo, para presentarlo a la iglesia. Resulta que siempre me gusta tener una serie de estudios, 3 o 4 domingos, para que podamos seguir, ¿no es cierto?, una cadena de enseñanza donde podamos aprender o analizar profundamente ciertos temas que a veces son controversiales, que a veces se escuchan mucho en el mundo evangélico y no tenemos la capacidad siquiera a veces de entender, ¿no es cierto?, bíblicamente. Siempre anhelamos que nuestra iglesia sea una iglesia conocedora de la palabra y que sepa, ¿no es cierto?, caminar con el Señor en base a los principios de la palabra, y no solamente porque, como decimos por ahí, me lo contaron o porque escuché, sino que cada uno pueda ir a la palabra de Dios y tener esa solidez, ¿no es cierto?, para caminar en madurez, para caminar con seguridad dentro de la vida cristiana. Y eso hace de nosotros que seamos creyentes permanentes, seamos creyentes maduros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios solidifica nuestras vidas. El tema que quiero tratar con ustedes, que si yo lo anunciaba en internet tendría lleno este auditorio, es la prosperidad. La prosperidad desde el punto de vista bíblico, ¿no es cierto? Ustedes saben que la teología de la prosperidad está muy bien difundida hoy. Es un tema que da muy buena oportunidad para un buen marketing y es un tema que atrae mucho, ¿no es cierto? Y la verdad, a veces vemos lugares llenos de personas precisamente porque la iglesia tiene esta línea teológica. Y por ahí, ¿no es cierto?, nos preguntamos hasta dónde nosotros como cristianos tenemos que promover, entender o caminar en base a ese principio. Y saben que sí, como hijos de Dios, Dios anhela nuestra prosperidad, y cuando leemos pasajes, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios vemos que en el equipo misionero, mientras trabajaban, siempre uno con el otro, eran sus oraciones que prosperaran en todos sentidos, ¿no es cierto?, no solo espiritualmente, sino materialmente también y en todas las áreas. Entonces, vamos a tener una serie de 4 domingos para estudiar la teología de la prosperidad. Y vamos a analizar desde el punto de vista bíblico si realmente es así o no. ¿Qué de aquellos mensajes que se dicen, ¿no es cierto?, di la palabra y se cumplirá? En parte es verdad, verdad a media, ¿no es cierto? A veces vivimos en pecado y queremos decir la palabra y que la palabra se cumpla. Como seres humanos somos todos como el Macrowave, ¿no es cierto? Queremos ir a un lugar que en 30 segundos se nos cambie la vida. Y creo que eso es lo que entró dentro de la iglesia cristiana y ha hecho mucho daño a la iglesia, ¿no es cierto? Ha hecho mucho daño al mensaje del evangelio también. Es por eso que quiero analizar con ustedes algunos puntos importantes, y tengo 21 leyes de la abundancia. Créame que en el corazón de Dios está de que usted viva una vida abundante, viva una vida llena, una vida plena. Es parte de la bendición que recibimos de parte de ser hijo de Dios. Aparte, ¿no es cierto?, de ser hijo de Dios, tenemos esas promesas que llegan a nuestra vida. Pero para que esas promesas se cumplan, ¿qué significa una ley? Una ley es, ¿no es cierto?, algo que determina que si usted no hace eso, lo otro no se cumple. Que si usted pasa el semáforo en rojo, usted va a tener una multa. O sea, hay una consecuencia, ¿no es cierto? Cuando hay una ley, limita algunas cosas para que después usted tenga cierto beneficio. Y eso es lo que la palabra de Dios expresa en cuanto a la prosperidad. Hay una serie de leyes que nosotros tenemos que aprender para vivir una vida abundante. Tercera Juan, tiene un solo capítulo, Tercera Juan. En el versículo 2 dice, si leemos el 1, dice: el anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Allí el apóstol Juan se estaba dirigiendo, ¿no es cierto?, a uno de los pastores, a Gallo. La palabra anciano en el Antiguo Testamento, en el antiguo tiempo, era, ¿no es cierto?, sinónimo de pastores. Y fíjense que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.
Aparentemente Pablo tuvo un muy buen informe de este pastor Gallo, ¿no es cierto?, en todas las áreas. Y entonces tal vez ese informe que le llevaron a Juan, tal vez pensaríamos que crearía controversia, ¿no es cierto? Al contrario, Juan le dice, mira, yo anhelo que tú seas prosperado. No vamos a analizar la vida de Gallo, pero probablemente, ¿no es cierto?, ahí había prosperidad en todas las áreas, se nota que sí. Y entonces dice, el apóstol le dice, yo anhelo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, el deseo del apóstol aquí es muy sincero y muy real, ¿cierto? Él le está diciendo, yo estoy anhelando que tú prosperes en todas las áreas de tu vida. Y créame, no tenemos el tiempo para mirar porque sería, ¿no es cierto?, redundante leer todos los pasajes donde Dios promete prosperidad, abundancia, bendición. La Biblia tiene más de 5.000 promesas. Entonces, cuando hablamos de la prosperidad, ¿podemos decir que es un tema bíblico? Sí lo es. ¿Es el anhelo del corazón de Dios? Sí también, ¿cierto? Y debe haber prosperidad en la vida de los cristianos, debería haberlo. Pero lo que vamos a ver, la profundidad de lo que significa la prosperidad bíblica. En primer lugar, o en última instancia, ¿no es cierto?, la prosperidad significa cumplir la voluntad de Dios. O sea, para que yo pueda ser prosperado, debo cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa verdadera abundancia? En primer lugar, es lograr el propósito de salvar almas y hacer discípulos. Ese es el primer paso, ¿no es cierto?, donde Dios está anhelando que cada uno de nosotros ganemos almas, salvemos almas, compartamos el mensaje del Evangelio y hagamos discípulos. Lo otro que anhela Dios es que nosotros aprendamos a contribuir en las misiones mundiales. Que no nos quedemos, ¿no es cierto?, encerraditos aquí, disfrutando con un corazón egoísta, esperando la bendición de Dios, viniendo a buscar la bendición de Dios aquí y quedarnos aquí y llenarnos de esa bendición y no compartir. Lo otro que Dios espera es que se expanda el reino de Dios en la tierra. O sea, podemos concluir de que la abundancia de Dios va a llegar a nuestra vida cuando nosotros estamos dentro de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Es el propósito de Él fundamental, de que el mundo sea salvo, de que las misiones continúen, de que el Evangelio de Dios se extienda y que en cada lugar, ¿no es cierto?, haya un lugar o una oportunidad donde se predique el Evangelio. Fíjense, si tuviéramos el tiempo, no hace falta, pero si analizáramos lo que es la teología de la prosperidad, usted diría, en India usted no puede predicar eso. En África tampoco. Dígale a estos pobres niños que no tienen ni siquiera un plato de comida, ve aquí al servicio a recibir tu bendición y te vas a ir lleno de la bendición de Dios y Dios te va a prosperar. Cuando ahí no hay nada, ¿no es cierto? Y entonces cuando un mensaje no se puede predicar en la abundancia en un país rico como América y en un país pobre como otros países o un país del tercer mundo, si ese mensaje no se puede predicar en uno de esos lugares, está mal. Porque el mensaje tiene que ser el mismo, ¿no es cierto?, para todo el mundo. Y se supone que Dios dejó un mensaje justo, ¿no es cierto? Y Él es justo para todos por igual. Entonces, cada vez que escuches un tema, tú tienes que analizar de esta manera. Me fue muy fácil entender esto en mi juventud porque siempre estuve en las misiones. Cuando empecé a escuchar esta teoría o esta teología, me puse a pensar, por aquellos que estamos orando allá al otro lado del mundo, que no tienen siquiera un pedazo de pan para comer, si me voy a predicarle ese mensaje, ¿qué sería? Una burla, ¿no es cierto? Un desastre. Entonces, allí es simplemente es sencillo definir si está bien o está mal, o si estamos enseñando o escuchando lo correcto. Creo profundamente en la ley de la siembra y la cosecha. En el transcurso de este estudio les voy a explicar correctamente cómo funciona. Todo lo que tú siembras vas a cosechar, definitivamente. Y esto es un principio real, ¿no es cierto? Real y real. Pero lamentablemente hay muchos abusos de esto, ¿no es cierto? Y mal enseñado, y entonces por ahí caemos, ¿no es cierto? Y especialmente la gente ingenua y con necesidad cae en estas teologías con una esperanza falsa que al final, ¿no es cierto?, terminan, como decimos, renegando del Evangelio o a lo mejor hasta odiando a Dios,
porque creen que Dios no lo ha bendecido. Por ahí hay una cuestión de casualidad o lo que quiera, que por ahí a algunos sí les salió bien, y entonces esos son los que promocionan, ¿no es cierto? Y dan testimonio de que eso sí es así. Pero créanme una cosa, nada de la realidad puede cambiar la palabra de Dios. Ninguna experiencia puede cambiar la palabra. O sea, usted no puede mirar las experiencias, usted tiene que ir a la palabra, y esa experiencia comparar con la palabra. Entonces, dicho esto, podríamos decir mucho más, pero ¿saben qué? Quiero comenzar diciéndole, hermanos, que hay una base para que tú y yo seamos prósperos. Y el corazón de Dios, en el corazón de Dios, Él anhela que nosotros seamos prosperados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Te voy a leer una frase. Dios quiere que seas rico espiritualmente, rico mentalmente, rico en relaciones. Dios quiere que seas rico en conocimiento, rico en sabiduría, rico en entendimiento, rico en verdad y en amor. Dios quiere que sea abundante tanto ambiental como materialmente. En todas las áreas. En el corazón de Dios está ese deseo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ahí nomás está el problema, ¿cierto? ¿Cómo queremos llegar a esa bendición de Dios? Les voy a mencionar hoy las primeras 5 leyes. La primera es la ley del conocimiento. La ley del conocimiento que trae abundancia. Lea conmigo Oseas 4:3, o el que encuentra puede leer. Vamos a leer varios versículos, así que ayúdeme. Oseas 4:3. Daniel Oseas. ¿Qué dice este pasaje? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este es un pasaje muy conocido. Pero ¿cuál es la clave aquí? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Se destruyó ¿por qué? Por la falta de conocimiento. La primera ley para que nosotros empecemos a disfrutar de la abundancia es la ley del conocimiento, porque el conocimiento trae abundancia. Y te voy a explicar de una manera práctica enseguida. Vamos a Proverbios el 24, el versículo 4. Proverbios 24:4. Dice este pasaje: con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. En otras palabras, con conocimiento se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Las cámaras en aquel tiempo eran los depósitos, ¿no es cierto?, que guardaban las semillas y que era el futuro de la alimentación y de la riqueza de toda la nación en ese tiempo. Así que el autor está diciendo aquí ¿con qué se van a llenar eso? Con conocimiento, con ciencia. Hay otro pasaje también allí en Proverbios 3, 7 al 18. No vamos a leer todo este pasaje porque es largo, pero quiero que usted lo lea o lo analice. Ahí habla de lo que es la sabiduría. Y fíjense lo que dice este pasaje. Cuando nosotros hablamos del conocimiento, ¿y por qué decimos que una de las leyes que trae abundancia es el conocimiento? Porque usted sin conocimiento no puede prosperar. ¿Por qué usted va a la escuela? Porque usted quiere prosperar, ¿no es cierto? ¿Por qué usted va a la universidad? Porque usted quiere prosperar. En lo más práctico aquí nos pasa. Usted empieza, ¿no es cierto?, trabajando, a lo mejor en un restaurante lavando platos, en una construcción demoliendo un apartamento, pero después usted empieza a aprender y ese conocimiento le empieza a subir, ¿no es cierto? Sube su sueldo, sube el trato, sube la posición y usted empieza a tener, ¿qué tiene? Abundancia. Así que lo primero que tenemos que entender, y es la base para que podamos prosperar, es que nosotros debemos poner de nuestra parte el interés de aprender, el interés del conocimiento. Si tú quieres prosperar, te tienes que preparar, te tienes que dedicar a conocer, a hacer y a aprender. Si no quieres aprender, créame que no hay magia que pueda cambiar tu vida. Y que es lo que nos está pasando hoy en día, ¿no es cierto? La gente quiere prosperar, pero no quiere estudiar, no quiere aprender inglés, no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro, pero quiere prosperar. ¿Te das cuenta?
Una de las leyes importantes de la abundancia y está dentro de ti. Todas las cosas que te voy a mencionar están dentro de ti y depende de ti. Eso es lo más interesante, no depende de Dios. De Dios ya está el anhelo de su corazón de querer bendecirte. Ahora tú tienes que poner mano a la obra. Entonces, concluyamos. La primera ley, el conocimiento nos va a traer abundancia. La palabra de Dios ahí en 2 Corintios 8:9 nos habla de la relación con Cristo. Fíjense que este pasaje nos habla de lo que significa el amor del Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo. Dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia de Dios fue dada, ¿no es cierto?, de una manera extraordinaria, la conocemos, y dice, por amor a nosotros, Él se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que la palabra riqueza no es mala palabra en la Biblia. Lo menciona desde el momento de la obra del Señor Jesucristo, que Él hizo esa obra para enriquecer tu vida, con gracia, con misericordia, ¿no es cierto? Eso que Él te da gratuitamente, con el propósito de enriquecer tu vida. ¿Qué tienes que hacer tú? Aceptar esa obra salvadora y entonces, ¿no es cierto?, tu vida va a cambiar definitivamente. Así que sigamos un poquito. La segunda ley, la sabiduría. ¿Qué trae la sabiduría? También la sabiduría trae abundancia. Y saben que en el libro de Proverbios nosotros tenemos un montón de pasajes que habla de la sabiduría. Ahí el autor se encarga de hablar a veces desde la perspectiva de un padre, a veces, ¿no es cierto?, hablando al hijo, a veces hablando desde la perspectiva de Dios, pero nos hace ver la importancia que tiene la sabiduría. Eso está en ti también. El principio, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjense, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, la sabiduría tú lo puedes obtener a través de una relación con Dios y tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a vivir con temor a Dios, empezamos a tomar decisiones correctas en nuestra vida personal. Cuando hay algo que sabemos que destruye nuestra vida, que daña nuestra vida, pues lo dejamos, no lo hacemos. Por eso es que es importante que el temor a Dios esté en nuestro corazón. No vas a tener temor a Dios si no tienes a Cristo en tu corazón. Por eso el primer paso es tener a Cristo en mi corazón y ahí comienza, ¿no es cierto?, esa obra de relación con Dios y empiezo yo a vivir en ese camino de temor a Dios. No ese temor de huir, de no querer verlo, sino ese temor de reverencia, de respeto, de hacer lo que a Él le agrada, de tratar, ¿no es cierto?, de darle lo mejor a Él de nuestra vida. Dice Proverbios ahí el capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjate que la Biblia habla de que esa ley de la sabiduría trae abundancia. Pero entonces dice la palabra que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a vivir con temor a Dios, empiezas a tomar las decisiones más sabias. Porque al vivir con temor a Dios, empiezas a conocer la palabra de Dios, empiezas a crecer como hijo de Dios y a conocer los principios que a Dios le agrada, cuál es su voluntad, las recomendaciones que la palabra nos da, ¿no es cierto? Porque a veces pensamos, la Biblia está llena de prohibiciones y en realidad no. La Biblia está llena de recomendaciones que son consejos que te dan para que tú vivas una vida plena, para que esa vida de abundancia se refleje en ti. Tú puedes no hacerlo, no hay ningún problema, pero vas a tener las consecuencias, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que entender. Hay una base para la prosperidad, que es conocimiento y sabiduría. Fíjense que dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocer a Dios, podríamos decir en nuestra jerga, nos hace un poquito más inteligente, ¿cierto? Nos hace un poquito más sabio. ¿Por qué? Porque de golpe como persona, como humano, estamos haciendo cosas que no nos damos cuenta que están dañando nuestra vida. Y en la medida que vamos conociendo esa sabiduría de Dios, conociéndolo a Dios a través de su palabra, nos damos cuenta que hay cosas que no valen la pena, que estamos perdiendo tiempo y que está dañando nuestra vida. Así que
La segunda ley de la abundancia es la sabiduría. La tercera es la fe. Saben que la ley de la fe trae abundancia. A veces escuchamos por allí, sí tienes que creer y Dios te va a dar todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Es un principio, está bien, pero a medias también. ¿Qué es la fe? Ahí Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1 habla, ¿no es cierto?, de una fe de un concepto de la fe muy, muy claro, y nosotros lo conocemos bien. Inclusive, ¿no es cierto?, hemos enseñado muchas veces y lo repetimos siempre. Dice que es esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa seguridad que tengo de lo que estoy esperando. Y aunque no lo vea, ¿no es cierto?, tengo la convicción que va a suceder. Pero ¿qué tipo de fe es la que debo poner en mi vida? ¿Qué tipo de fe es esta ley, ¿no es cierto?, para que haya abundancia? Es esa fe activa, ¿no es cierto?, no una fe pasiva. Ahí Santiago lo explica muy bien, ¿no? Si usted cree que va a conseguir un trabajo, pero se pasa durmiendo todo el día en su casa, definitivamente no lo va a conseguir, ¿no es cierto? Pero ¿cómo aplico mi fe? Creo, oro, me levanto por la mañana y salgo a buscar ese trabajo, ¿cierto? Fe y acción. ¿Necesito fe? Claro que sí. ¿Confío en Dios? Lo confío, pero tengo que salir a golpear puertas. Esa es mi tarea. Así que la ley de la fe trae abundancia, pero esa fe en acción, esa fe, ¿no es cierto?, madura, que es capaz de confiar en Dios, pero que es capaz de salir, caminar, ir, ver, tocar puertas, y aunque una y otra vez, ¿no es cierto?, no me lo abran, pues continúo, porque eso es la fe, ¿cierto? Esa capacidad de creer y tener la seguridad que hay algo que estoy esperando. Ya le entregué al Señor, ya espero de Él eso. Tengo la convicción de que aunque no lo veo, va a llegar, ¿cierto? Pero no me quedo con los brazos cruzados. ¿Qué pasaría si oráramos por las misiones aquí todos los domingos y dijéramos, bueno, tenemos mucha fe que Dios va a guardar a los misioneros, ¿no? Y le va a proteger a ellos que están trabajando allá. Y lo dejamos allí, ¿cierto? Necesitamos acción. Tenemos fe, oramos y pedimos protección, pero también nos unimos a ellos, le apoyamos económicamente, apoyamos espiritualmente, apoyamos moralmente, estamos con ellos, ¿no es cierto?, haciendo la tarea. Eso es acción, porque si no sería muy fácil, ¿no? Y eso es lo que todo ser humano busca, una fe sencilla y fácil, ¿no es cierto?, que yo pueda ir, sentarme, como dijo alguien por ahí, me voy a buscar mi bendición, ¿no es cierto? No sé si usted vino hoy a buscar su bendición, espero que sí, nada más que de la manera correcta, ¿no es cierto? Venimos a la iglesia con el gozo, con el deseo de ser bendecidos, de ser animados, de ser fortalecidos, pero con un concepto correcto, ¿no es cierto? A veces lo tomamos mucho a la iglesia como un casino, donde vamos a aportar, ¿no es cierto?, y tirar la moneda para ver si por ahí la máquina nos da una cantidad de recompensa, ¿no? Pero esa no es la vida cristiana. La vida cristiana va mucho más allá que eso. La otra ley es la autoimaginación. Esa autoimaginación trae abundancia. ¿Y sabe qué es la autoimaginación? Es el valor que yo tengo de mí mismo. Por ahí, no le voy a decir quién, pero hay algunos países que no tienen ningún problema con esto, ¿cierto? Tienen suficiente autoimaginación. Pero Dios nos dio un valor a cada uno. Muchas veces, ¿no es cierto?, la gente está deprimida, está retraída, no tiene ni un valor de sí misma, no tiene ganas a veces ni de salir de su casa y entra en depresión, ¿no es cierto?, y ni quiere salir. ¿Por qué? Porque no tiene ese concepto correcto de sí mismo. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice que esta ley de autoimaginación trae abundancia en nuestra vida también. ¿Y qué es esta ley? Fíjese 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 20. 1 Corintios 6, 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Tenemos algún valor? Si no lo tuviéramos, créame que Jesús no daría su vida. Imagínense, Jesús decide dar su propia vida y comprarnos con el precio de su vida a cada uno de nosotros.
O sea que Él nos da el valor más alto como seres humanos, ¿no es cierto? El valor más alto y más digno. O sea, no solamente Él nos crea, Él nos ama y nos considera que somos valiosos. Por eso decide rescatarnos. Y la única manera de rescatarnos fue que Él muriera en la cruz para sacarnos y salvarnos de la condenación o del daño que el pecado nos hace. El hombre de por sí, ¿no es cierto?, se va destruyendo y día tras día, ¿no es cierto?, se va deteriorando por culpa del pecado. Y cada día más y más y más, ¿no es cierto?, cuando vive en pecado y está fuera o lejos de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Resolver el problema de raíz, sacar el pecado del corazón del hombre, limpiar totalmente su corazón y convertirle, como dice la palabra, en un hijo de Dios, en un coheredero. Fíjense lo que significa la palabra coheredero. Si Jesús es heredero de Dios, dice que yo tengo esa misma posición, soy coheredero del cielo. O sea, ahora soy parte, ¿no es cierto?, de la bendición de tener el cielo como garantía, o la vida con mi Padre como garantía. ¿Por qué? Porque Él pagó ese precio. Así que, hermanos, es importante que tú tengas un concepto claro de quién eres también, ¿cierto? Por ahí algunos dicen, a mí nadie me quiere, la verdad yo no sirvo para nada, y tengo un concepto así a veces tan equivocado de mí mismo. Pero cuando tú lees este pasaje te das cuenta que Dios te ha dado un valor tan extraordinario que Él decidió pagar un precio con su propia vida para rescatarte del pecado, para hacerte una nueva persona y que hoy puedas disfrutar de esa prosperidad y de esa abundancia que Él te está ofreciendo. Habéis sido, dice, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que el Señor nos ayude y nos permita entender esta ley de que tenemos un valor, aunque no nos valoren los demás, aunque el mundo no nos valore, aunque los que nos rodean no nos valoren, ¿cierto? Por ahí una de las cosas que afecta mucho a los adolescentes es el bullying, que precisamente es eso, ¿no es cierto? No darle el valor a ese niño y burlarse de él y no jugar con él y hacer un montón de cosas para dañarlo, ¿cierto? Para dañarlo. Pero cuando nosotros miramos la palabra y nuestra relación con Dios, nos damos cuenta que realmente tenemos un valor tan grande y Dios lo miró de esa manera que fue capaz de entregar su vida para rescatarnos, ¿no es cierto? Y hacernos una nueva persona. Ahora, el 5. La ley de la mente. La ley de la mente trae abundancia también. ¿Qué tipo de mente tú tienes? Por ahí se dice, no, tú tienes que decir todo lo positivo para que venga lo positivo a ti. Verdad a media también, ¿no es cierto? Es cierto, pero verdad a media. ¿Qué es? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a nuestra mente? Para que nosotros empecemos a disfrutar de la abundancia de Dios, necesitamos aprender a cambiar nuestra mente. Jesús hizo la obra y transformó nuestro corazón y nos libró del pecado, ¿no es cierto? Nos sacó ese pecado. Ahora estamos libres de pecado. Pero ahora Él nos manda, Romanos capítulo 12, que nosotros tenemos una tarea, un trabajo que hacer. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Fíjense, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice transformar. No nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra mente por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. Antes no entendíamos nada, ¿no es cierto?, de muchas cosas. Antes hacíamos cosas que eran muy normal y pensábamos que era normal y nos estaba dañando la vida, la familia, el hogar y tantas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las cosas que es muy práctica, el vicio. ¿Cuánto daña el vicio? ¿No es cierto? Nos hace perder trabajo, nos hace perder familia, nos hace perder tantas cosas, salud y tantas cosas. ¿Y qué dice la palabra aquí? Tú eres responsable ahora de no seguir conforme a este mundo, seguir pensando como el mundo piensa, ¿no es cierto? Me divierto hoy, mañana no importa. O lo hago hoy, mañana será otro día, ¿no es cierto? Cambiemos nuestra manera de pensar, dice, renovemos nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que ahora empecemos a comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que está bien, hay una ley de la mente que tú tienes que cambiar. Tienes que cambiar de mentalidad. No puedes seguir pensando lo que pensabas. En una oportunidad yo le decía a una persona,
Tenés que salir de tu mundo. Ese mundo que estás viviendo no te va a llevar a ningún lado. Ese mundo te va a matar ahí, vas a seguir ahí y nunca vas a salir de ahí. Primero tenés que decidir salir de ese mundo. Y entonces vas a empezar a hacer un cambio. Y eso como lo hago en la mente. Tengo que decidir dejar mi círculo de personas tomadoras, donde nos juntamos a jugar fútbol y a tomar cerveza, ¿no? Dejar ese círculo. Apartarme de aquellos círculos que me llevan al mal. Cuesta, lo más difícil es cambiar nuestra mente, porque nuestra mente es carnal y nos atrae tantas cosas, ¿no? Pero la palabra nos enseña que si nosotros queremos aprender y vivir en abundancia, nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar. Empecemos a pensar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la voluntad de Dios, dice, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Fíjense lo que dice Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Muy real, ¿no es cierto? Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este dicho es como, dime con quién anda y te diré quién eres. Porque por ahí los adolescentes, los niños, ¿no es cierto? Nosotros decimos, mira, ojo con la compañía que tenés. Y entonces después vemos que a poquito tiempo ellos cayeron en el mismo problema del grupo. ¿Por qué? Porque el grupo lleva, ¿no es cierto? Es uno solo luchando con el montón. Y siempre nos ganan, siempre nos van a ganar, ¿no es cierto? Entonces, este pasaje dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. Si antes pensábamos, ¿no es cierto?, irresponsablemente, o pensábamos en cosas, ¿no es cierto?, que no edificaban nuestra vida, que no construían nuestra vida, que dañan nuestra vida, pues hoy tenemos que cambiar. Hoy tenemos que empezar a cambiar. Y dice más adelante, ¿no es cierto?, dice, come y bebe te dirá. Lo que pasa, ¿no es cierto?, entre los grupos de amigos. Dale, disfrutemos aquí, sí, ¿para cuándo la vida, no? Y después vienen los problemas, ¿no es cierto? Después vienen las consecuencias. Y cuando hay problemas, ninguno de ellos va a estar con ustedes. Créanme, usted va a estar solito. Y usted se tiene que arreglar solito. Y si no, cuénteme la vez que usted gastó todo su sueldo el viernes en el bar, a ver si el lunes alguien le salió al encuentro a darle un sueldo nuevo. Por lástima de que usted gastó en el bar. Nadie, ¿no es cierto? Usted se tuvo que ver cómo fue caminando a trabajar y no tener lunch esa semana para poder recuperar hasta el día que cobró otra vez. ¿Y cuánta gente viernes tras viernes vive de esa manera? ¿Cierto? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que aprender a poner estos principios que son leyes en nuestra vida, que marcan nuestra vida y que esto nos va a llevar a la prosperidad. Así que quiero hacer un repaso con usted. ¿Qué vamos a poner como base para empezar a prosperar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la ley del conocimiento, la ley de la sabiduría, la ley de la fe, la ley de la autoimaginación y la ley de la mente. Si usted empieza a pensar en esto, y le voy a invitar a que piense en esta semana, en estos 5 puntos. ¿Y qué es lo que usted tiene que mejorar en esa área, ¿no es cierto? Tal vez usted tenga que decir, voy a simplemente hacer un esfuerzo por aprender algo. ¿Qué nos suele pasar? ¿No es cierto? En esta ciudad, los servicios para nuestra comunidad, los servicios son los que más se pagan y lo que mejor se puede hacer. Y es la que más tiene oportunidad, un inmigrante aquí, ¿no es cierto? ¿Qué hace usted? Usted aprende un buen oficio, a servir bien en esa área y usted va a ser bien pagado y entonces las cosas van a funcionar bien. O sea que la prosperidad bíblica no es automática. Tiene, ¿no es cierto?, algunas leyes que tenemos que cumplir, que tenemos que poner de nuestra parte para que ahora sí la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida y podamos ver ese progreso. Pero una cosa déjame decirte, la abundancia que Dios ofrece es eterna, porque todo lo que Dios ofrece es eterno. Lo que Dios hace es eterno, no es momentáneo. Cuando Dios cambia tu mente, lo cambia para siempre. Cuando Dios cambia tu corazón, lo cambia para siempre. ¿Cierto? Así que cada vez que tú te propones a poner estas leyes en tu corazón, créeme que va a ser un cambio para siempre. Siempre, cada vez que hago consejería, especialmente a los matrimonios, les digo esto. Tengo 2 maneras de aconsejarte. Te puedo aconsejar con principios bíblicos
si es que crees en la Biblia o en Dios, o te puedo aconsejar como cualquier consejero. La diferencia es que te puedo aconsejar sin principios bíblicos y en 6 meses vas a necesitar venir a mí otra vez. Y vas a necesitar otro consejero y vas a tener el mismo problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cambia la vida de las personas y lo cambia de una manera eterna, porque Dios es eterno. Cambia, si te aconsejo en base a los principios bíblicos, vas a cambiar y va a ser para toda una vida. Va a ser un cambio extraordinario, donde vas a ver el poder de Dios para vencer esos problemas. En la otra, no tenés el poder de Dios, tenés tu capacidad, tu fuerza y tu deseo de salir adelante, que eso no alcanza. Pasa a veces unos días, ¿no es cierto? Tenemos ganas, como el tema de la dieta, ¿no? Tenemos ganas de hacer dieta 3, 4 semanas y para la quinta ya nos olvidamos y volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Pero así somos como seres humanos. Por eso es importante, hermanos, confiar en Dios, depender de Dios y entender que estas leyes son fundamentales para la prosperidad de nuestra vida. Así que voy a volver a repetirte. La verdadera abundancia es lograr el propósito de salvar almas, hacer discípulos, contribuir a las misiones mundiales y expandir el reino de Dios en la tierra. Esa es la verdadera abundancia. Dios desea que tú vivas en abundancia para que los que te rodean y los demás sean bendecidos por la abundancia que Él te da. Si tú tienes un corazón egoísta, ya vamos a ir viendo algunas cosas, si tienes un corazón egoísta, difícilmente Dios bendiga tu vida. Porque si tú no sabes compartir, no tienes un corazón compasivo, ¿qué necesidad tiene Dios de bendecir tu vida cuando a través de ti no puede bendecir a los demás? Y en el corazón de Dios está que Él quiere bendecir no solo a su pueblo, ¿no es cierto?, sino al mundo entero. ¿Y a través de quién? A través de sus hijos, a través de su iglesia. No hay otra manera que Dios pueda llegar con la bendición al mundo. No hay otra manera que el mundo pueda recibir la bendición de Dios si no es a través de su iglesia y de cada uno de sus discípulos. Así que tú estás en una posición privilegiada y nosotros estamos en una posición privilegiada. Podemos ser bendecidos para bendecir. Esa promesa a Abraham, ¿no es cierto?, no fue solo para Abraham, sino para sus descendientes, y nosotros somos descendientes de Abraham. Somos bendecidos para bendecir, pero tenemos que tomar en cuenta estos principios para que realmente podamos ser bendecidos de una manera correcta. Así que lo dejamos hasta aquí. La próxima semana vamos a seguir y a ver si podemos concluir con estas 21 leyes, y yo estoy seguro que nos va a servir y nos va a hacer pensar un poquito y probablemente nos va a permitir cambiar algunas cosas en nuestra vida, y estoy seguro también que nos va a traer abundancia y nos va a traer prosperidad. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos acudir a tu palabra y en la sencillez de tu palabra darnos cuenta, Señor, el corazón que tú tienes de amor, de entrega, de dedicación, de misericordia para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos comprender y alinear nuestro corazón y nuestra mente hacia ti, para que vivamos esa vida abundante que tú deseas para cada uno de nosotros. Queremos entregarte este día en tus manos. Queremos pedirte que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, bendice esta semana, prospera cada una de sus actividades, Señor, y guárdale en todo lo que hagan. Nos encomendamos a ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén.